cuando empiezas trabajando como desarrollador o desarrolladora de software, tienes la oportunidad de cada vez ser más independiente en el trabajo tuyo. No quiere decir que trabajes aislado o trabajes aislada del resto del equipo, sino que vas a necesitar menos cantidad de instrucciones para poder desempeñar tu rol efectivamente. Y llega un punto, Rafael, no solo estás contribuyendo al desarrollo de software, de productos, sino estás ayudando a levantar a otras personas en la toma de decisiones, en el análisis que permite que el proyecto o la empresa o la organización continúe moviéndose hacia adelante y en vez de tomar por la rama de administración o de manager, vas por lo que se llama individual contributor. IC es la inicial de ese tipo de nomenclatura. Este es el podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y este es el último episodio de nuestra segunda temporada. Tomaremos una breve pausa, pero continuaremos trayéndoles más historias inspiradoras de personas determinadas, resilientes y creativas en el ámbito de la tecnología, convivencias con las cuales muchos de nosotros nos identificamos. Así que les invito a estar pendientes para nuestra tercera temporada. Bueno, en este episodio tengo el placer de presentarles a Alejandro Cúa Ruiz. Alejandro es un ingeniero principal en el área de frontend con una trayectoria inspiradora y llena de logros. Su viaje en la programación comenzó en Cuba, donde enfrentó y superó grandes desafíos como trabajar con recursos limitados. A pesar de estas dificultades, Alejandro nunca perdió la curiosidad y el impulso por aprender, utilizando documentación y libros para dominar sus habilidades. Uno de sus logros más notables es el haber obtenido el reconocimiento de Google como de Google Developer Expert en Angular, gracias a sus contribuciones y trabajo activo con la comunidad de desarrollo web. Esto y más en este episodio, así que sin más preámbulo, aquí tienen la entrevista con Alejandro. Bienvenidos a otro episodio de FreeCodeCamp en español. Tengo con nosotros a Alejandro Cúa. Alejandro, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación a FreeCodeCamp en español. Muchas gracias por tenerme acá. Es un honor haber recibido la invitación por parte de ustedes. Nuevamente, bienvenido al podcast de FreeCodeCamp en español. Y quisiera darte la oportunidad de brevemente de que nos contaras tu rol principal ahorita, dónde estás trabajando y también de dónde eres originario, para aquellos que no te conocen, te puedan conocer un poco más. Claro que sí, soy originalmente de La Habana, Cuba. Lo van a notar en el acento dentro de muy poco cuando me empiece a entonar. Y actualmente estoy trabajando para una empresa en el área de Miami. Yo vivo en Miami Beach y soy en esa empresa, si tengo el rol de ingeniero principal en el lado de frontend, lo que se le llama como principal frontend engineer. En tu opinión, qué es una diferencia que tú puedes ver en tu experiencia de alguien que sea senior o principal? La diferencia varía muchísimo de compañía a compañía, incluso hasta dentro de una misma organización, cómo es que se denomina ese rol, porque puedes encontrar empresas que se le llamen staff, otro que se llame lead, otro principal, y como quiera que se vaya traduciendo al español y a otros idiomas. Es bastante raro que lleguemos incluso a un punto donde tengamos una unicidad a la hora de tratar todos esos tipos de niveles. Lo que sí ocurre algo en el desarrollo de la carrera profesional. Cuando empiezas trabajando como desarrollador o desarrolladora de software, tienes la oportunidad de cada vez ser más independiente en el trabajo tuyo. No quiere decir que trabajes aislado o trabajes aislada del resto del equipo, sino que vas a necesitar menos cantidad de instrucciones para poder desempeñar tu rol efectivamente. Y llega un punto, Rafael, en el que no solo estás contribuyendo al desarrollo de software, de productos, sino estás ayudando a levantar a otras personas,
en la toma de decisiones, en el análisis que permite que el proyecto o la empresa o la organización continúe moviéndose hacia adelante, y en vez de tomar por la rama de administración o de manager, vas por otra cosa que se llama, menos en inglés, no sé cómo se dice realmente en español, porque como tal en el contexto en español no tuve la oportunidad de avanzar en esa dirección, pero en inglés se le llama Individual Contributor. IC es la inicial de ese tipo de nomenclatura, y que te permite continuar creciendo sin tener que administrar recursos humanos, administrar personas directamente. Y por ahí es la onda esta de Principal. De hecho, ahorita cuando estaba moviendo un poco de libros ahí por la mañana, porque tenía bastante reguero acá atrás, porque me pongo a leer, siempre tengo como 5 libros a la misma vez que me estoy leyendo, de una u otra cosa, y encontré este que voy, creo que como por el 60%, 65%, que se llama The Staff Engineer's Path. No sé si tiene una traducción como tal al español, es de Tanya Relly, y es una lectura muy significativa para cualquier persona que quiera conocer qué es lo que se necesita para transicionar desde un rol de senior o una persona con experiencia en el desarrollo de software hacia lo que viene posteriormente, sin tener que administrar personas como había mencionado anteriormente. Ujú. Yo creo que, bueno, muchas gracias por la explicación. En tu opinión, que yo he escuchado varias descripciones de lo que es un senior. Y claro, mencionaste que cada compañía tiene diferentes maneras de ver qué es un senior o cada nivel de qué es de un developer. Puede ser mid, puede ser junior, puede ser associate. Pero en tu opinión, con respecto a senior, ¿qué serían unos misconceptos o conceptos erróneos que la gente llega a tomar que para llegar a ser senior eso requiere ciertas habilidades? ¿Verdad? Algo erróneo que tú crees que la gente piensa que un senior hace como labor. Yo diría que pensar que un senior se las sabe todas, y no es así. Incluso aunque seas director ejecutivo de una compañía, necesitas recalar, necesitas utilizar la inteligencia colectiva de las personas que están alrededor tuyo, incluso más allá de tu organización, para poder resolver desafíos en específico. Una persona senior, deben haber muchísimas definiciones por ahí en cualquier tipo de diccionario, pero lo que separa es el senior de lo que no lo es, viniendo a desestructurar el concepto como tal, posiblemente sean 3 factores fundamentales o 2 factores fundamentales. Lo que tiene que ver con la experiencia. No puedes o no debería ser asociado a senior en un área donde no tengas ninguna experiencia, porque sencillamente eso va a ser una disrupción total para cualquier desarrollo viable y común de la empresa. Tú no puedes sembrar a alguien dentro de esa posición sin tener una trayectoria que ya pueda ser, no tiene que ser exactamente al 100% de lo que se pida en ese lugar, pero sí como que pueden ocurrir movimientos horizontales, pero tiene que haber cierta verticalidad en el desarrollo profesional de la persona. Y lo otro es la capacidad de transferir las habilidades técnicas, incluso habilidades no técnicas como la manera en la que te comunicas, la forma en la que aprendes y puedes colectar una cantidad de conocimientos que no estén necesariamente relacionados entre sí para buscarle ese sentido, esa metadata, esa información como tal, que sería diferente, ni siquiera difícil, pero diferente para otras personas. Cada uno tiene una colección de recorrido por la vida, incluso por la vida profesional, que lo hace a uno completamente único dentro de un entorno diverso de personas que están colaborando entre sí. Y eso es uno de los factores fundamentales que permite no etiquetarte. A mí realmente las categorías, las etiquetas, este tipo de niveles se han desarrollado como para facilitar mucho más la transición de un rol a otro, o que cuando estés conversando con otra persona de otra compañía, más o menos tenga idea de en qué nivel estás, ¿no? Nivel de antigüedad, de vejez, o nivel de, qué sé yo, incluso ni de salario
o de experiencia, pero sí tener que suavizar y reducir al máximo esa presentación hacia otras personas. Cuando alguien está cambiando de trabajo, cuando alguien está yendo a una conferencia en específico, más o menos te da una idea, un norte de por dónde anda la cosa en el desarrollo profesional de ese individuo. Y creo que en Senior tiene mucho que tener los soft skills que mencionaste, poder comunicar, poder realmente lidiar con diferentes personas, poder saber ser esa persona que pueda guiar, ser un líder, y no solamente, digamos, en cierto sentido, con la experiencia de código, pero también con poder dirigir y ser un mentor. No sé si he escuchado en unas ocasiones en entrevistas que pueden ser como un mentor a esa persona si hay un junior, poder darles esas herramientas o ese entrenamiento que pueden ellos crecer, ¿verdad? He escuchado que si el senior crece, también poder crecer, que su equipo crezca. Esa es una de las responsabilidades que ciertos desarrolladores que tienen ese rol como senior también toman, de poder no solamente ellos crecer profesionalmente, pero también su equipo. Y los soft skills, creo yo, que es muy clave, eh, porque Y es una simbiosis. Las sí. personas menos experimentadas dentro de un equipo muchísimas veces son las que ayudan a las Ujú. personas con más experiencia a continuar creciendo. No solamente por vamos a traducirlo al español, con las habilidades blandas, o bueno, Las habilidades blandas. las habilidades no técnicas es posiblemente la mejor traducción ahí, pero sí con unas nuevas perspectivas que puedan traer desde su propia experiencia, a lo mejor en el Ujú. mundo académico o de la manera en la que ellos se motivaron a aprender por sí mismos, siendo autodidactas. Hay mucho que aprender y mucho que decir, de las personas menos experimentadas dentro de un equipo y mucho que una persona, vamos a llamarle junior, puede aportar para que tenga éxito no solamente su vida profesional, sino de las personas que le rodean. Y eso obviamente, ese karma va a regresar constantemente, una y otra vez, tanto negativo como positivo. Así que ojo con las habilidades no Sí, sí. técnicas, que son posiblemente de las más importantes para desarrollar durante toda una carrera profesional. He escuchado a algunos que les refieren como estas habilidades como las más fuertes, y no mencionarlas como soft o blandas, sino las más Ujú. fuertes, porque en cierta manera ha llegado a un punto, creo que las compañías buscan más a una persona que tenga estos soft skills, eh, más sobre las habilidades o experiencias que pueda tener con código, porque al último, en un equipo uno requiere que puedan convivir y puedan realmente crecer como equipo. Bueno, La capacidad de aprender, la capacidad de sí. comunicar, esas son habilidades blandas que van a poder ser transferibles Ujú. independientemente de si cambia una tecnología o si cambias tú de un rol hacia otro o de una institución hacia una empresa de una índole diferente. Esas habilidades van a quedar contigo Sí, y te van a permitir continuar creciendo y ayudar a otras personas también a crecer de una manera súper sencilla o súper natural, con una sobrenatural, sí. progresión bien marcada. Bueno, nos profundizamos en el rol y las habilidades y es muy importante, ¿verdad? Y una de las cosas que puedo ver es, y que mencionaste los libros, la educación. Tú tuviste la oportunidad de ser profesor del principio de tu carrera, tuviste la oportunidad de impartir, pero empecemos ¿cuándo fue que tu primera vez que tú puedes recordar en Cuba? Tu primer contacto, ya sea con tecnología o con programación. Yo no sé si será algo sesgado en mi cabeza, pero creo que la primera vez que me enamoré fervientemente de un equipo como tal de cómputo fue cuando vi en una laptop en blanco y negro, posiblemente allá en el año 1991 o 1992, que era muy raro ver en Cuba a nadie, ni siquiera con una computadora personal, más, qué decir con una laptop. Cuando vi El Príncipe de Persia de 1989, el clásico este que tenía una dinámica, un motion que
tenía unos movimientos súper suaves, bastante limpios, y yo dije, wow, hay un universo completamente diferente al tangible que estoy experimentando yo como niño. Y obviamente sabía que existía lo de Super Mario, ese tipo de cosas, pero tenía en mi cabeza como que bien separado las consolas de videojuegos que tampoco tenía, a lo que tenía que ver con ya una computadora. La veía como algo un poco más sofisticado. Estamos hablando de una capacidad de cómputo y de unos Sí, gráficos muy arcaicos cuando lo ves desde ahora, desde la perspectiva del 2024, pero en aquella época era un mundo completamente real que se abría ante tus ojos. Y la oportunidad grandísima de mi papá siendo profesor del Instituto Tecnológico, Superior Tecnológico, donde terminé estudiando ingeniería de software una década y media después. Él había pasado, sí, él es profesor de inglés y sí, cuando estaba en su vida como tal profesional, ahora está retirado, y él empezó a recibir cursos de Pascal, de Basic, ese tipo de ujú, cosas como parte nomás del instituto, como cursos alternos. Y hubo un periodo de vacaciones de julio y agosto, que es cuando nosotros sí, tenemos el receso escolar, etcétera, allá en Cuba, que pudo traer, creo que fue en el año 1994, una computadora, un 386 de IBM, con, sí, con ese procesador en específico a la casa durante 2 meses para poder cuidarla, porque si no, ¿sabes? Las sí, sí, computadoras normalmente se las llevaban los profesores para poder cuidarla porque no había una garantía sí, sí. de que hubiese una seguridad en esos laboratorios como tal de cómputo. Y eso fue revelador para mí. También que mi tío se había recién graduado de lo que venía siendo llamado sistemas automatizados de dirección, que vino siendo la antesala de lo que terminó siendo la carrera de ingeniería de software, y esas inspiraciones de diferentes lugares, tanto en la familia como de algunas personas después que pude ir Ujú. conociendo a lo largo de, sí, de mi niñez y de mi adolescencia, marcaron fuertemente la inclinación mía hacia lo que tenía que ver con todo lo del ciberespacio y el desarrollo, no solamente el consumo, porque Sí, consumir es sí. lo más fácil. Hoy en día, bueno, la social media, etcétera, es un referente grande de lo que es consumir, incluso desde el punto de vista de los videojuegos, pero no quedarse en el punto del consumo, sino también tener la habilidad de crear, que es una de las cosas que nos caracteriza como personas y nos permite llegar a lugares que uno nunca se hubiera imaginado. Fascinante y muy bonito poder tener no solamente los recursos, pero también familia que sea inspiración. ¿Qué edad tenías cuando tuviste esa primera, en las vacaciones, la experiencia con, con estas? Yo tenía, bueno, nací en el 85, así que en 1994 fue cuando tenía 9 años. Wow. Y, ¿Y qué más puedes tú recordar que te fascinaba? No sé si tuviste la oportunidad de, de jugar o usar a Pascal, bueno, la computadora y poder aprender en cierta manera algo o curiosear, como muchos de los que he tenido en el podcast que han tenido oportunidad de curiosear, no llegaron a más, pero esa fue la primera oportunidad. ¿Cómo fue para ti el poder tener eso y qué fue lo que llegaste a, si es que llegaste a hacer algo? Sí, yo lo recuerdo con tremenda claridad. Los dos primeros programas que yo desarrollé, uno fue posiblemente haya sido un lenguaje de programación, es decir, era un lenguaje de programación bastante cercano a lo que viene siendo en el mundo este occidental Basic, pero era algo soviético, Mm, post-soviético, porque ya la Unión Soviética había terminado, pero todavía en Cuba se continuaban utilizando algunos sistemas que estaban basados en ese tipo de procesadores, con un televisor de rayos catódicos en blanco y negro y un teclado con el cual podías, ¿sabes?, emitirle las instrucciones y poder tener la salida desde el punto de vista del televisor. Y recuerdo que típicamente, como muchos estudiantes que teníamos acceso a esas clases como tal de computación en los años 90, tuve mi primer programa representando en pantalla una línea, un círculo, haciendo como tal una casita de campo. Teníamos una hoja cuadriculada en la cual estaba la serie de píxeles que, no sé, del 1 al 80, suponiendo que ujú. fuera 80 píxeles de altura por, no
no sé, 120 de ancho. Ahora mismo no tengo idea de cuál era la resolución de pantalla, pero uno hacía todo ploteado de cómo le iba a quedar a uno un dibujo y uno sabía exactamente cuál era, desde el punto de vista del sistema cartesiano de coordenadas, cuál era el punto XY que Ujú. uno utilizaría como punto de partida, o desde la perspectiva radial, cuál era el centro de ese círculo y cuál iba a ser el diámetro, y a partir de ahí empezar a traspolar todo eso que uno había hecho con lápiz y papel hacia código que en los pocos momentos que uno tenía disponibles para llevarlo a cabo, eso era cuando uno rápidamente traspasaba todo lo que había en el papel para la computadora y obviamente lo perdía, no había manera de Sí. guardar eso en un disquete ni nada por el estilo. Al menos el acceso que nosotros teníamos no te permitía eso. Ah, fascinante. Entonces, eso fue base fundamental para tú decidir ir a la universidad y tener ya claramente que eso es la carrera que tú querías. Am, eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Yo tenías un conocimiento cuando llegaste a la universidad? Am, y no sé si tenías claramente o había una duda, porque tenías dos referencias o habían dos tipos de carreras que usualmente es informática y también estaba creo que mencionaste que tu tío tenía otra carrera fundamental que llegó a ser. Ingeniería de software inge- también, era Ujú, informática, lo que viene siendo informática en el habla mm, hispana. Pero yo tenía una vocación bastante fuerte desde niño con lo que tenía que ver con las artes plásticas. Eh, Creo que, por lo menos lo que me decían a mí, no solamente la familia, sino las personas que veían los trabajos que yo hacía desde niño, que dibujaba bastante bien. Hoy en día todavía lo sigo haciendo, pero más bien como hobby, ese tipo de cosas. Y yo creo que mis habilidades de dibujo se quedaron cuando yo tenía como 11 12 años, porque ahí no creo que avanzaba mucho. Y tenía, bueno, como séptimo, octavo grado en la escuela secundaria, esa dicotomía, ¿no? Me voy por la parte de las artes plásticas y de las artes visuales en general, o continúo en este mundo súper curioso que tiene tanto potencial, y además las historias que uno escucha de las posibilidades después de trabajo, etcétera. Y eso fue lo que realmente me hizo adentrarme un poco más en lo que tenía que ver con las ciencias. En el preuniversitario tuve la gran oportunidad de eh, ser parte, es decir, ingresar en una escuela vocacional donde había un énfasis fuertísimo en lo que tenía que ver con las ciencias exactas, así con la matemática, la física, química, y también otras asignaturas como tal. Y eso me permitió continuar creciendo sí, en el análisis más bien matemático y lógico, en construir una serie de, a lo mejor, procesos en el cerebro de uno que ya después en los estudios universitarios fue bastante fácil desde un inicio poder canalizar uno a través de ese tipo de profesión. Bueno, hablemos ya que estás en la universidad, mencionaste en lo que me compartiste que tenías los recursos fueron limitados. Una de las es la internet y, y también la computadora. Eso siento que habla tu experiencia con respecto a eso, porque es muy admirable que a pesar de eso, uno puede decir ahorita si uno no tiene internet, no hay posibilidad de poder aprender programación. Pero claro, era otro tiempo. En tu experiencia, tú te acudiste más a lo que eres los documentación, libros. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue el poder tener recursos limitados, pero aún así poder persistir y seguir aprendiendo programación? Bueno, cuando no conoces otra cosa, piensas que el mundo es así. Y para mí el mundo era como cuando tú abres el inspector de elementos bueno, el inspector de elementos no, la pestaña de red dentro de DevTools, en un navegador basado en Chromium, y vas y le pones en modo offline. Así era como normalmente yo pensaba que funcionaba el mundo, y que el internet era algo que solamente tenía acceso a través de una revista. Era algo que existía, pero existía de la misma manera que a lo mejor Nueva York existía en una película.
como que no estaba al alcance de uno, era totalmente normal, no era algo más que virtual, ni siquiera tenía posibilidades de ese intercambio como tal a nivel online. Y me llegaban las cosas de manera indirecta a través de disquetes, de una copia de un disco duro, después posteriormente ya en los años 2000 de memoria flash. Y recuerdo con un cariño inmenso ese fichero único .html que tenía toda la especificación completa del HTML 4.01 o de CSS 2. De CSS el nivel 2 como tal, que nivel 2,1 creo que era, que al no tener acceso a esos foros, a los chats para poder compartir con otros programadores, la fuente mía principal de recursos para poder informarme de cómo llevar a cabo una página web completamente offline era utilizando el conocimiento adquirido a través de la especificación. Yo creo que eso fue un punto de inflexión bastante grande en mi propia historia personal de poder tener el tiempo suficiente para no estar conectado o estar dispersándome en otro tipo de contenidos e ir a la fuente de lo que definía la estructura de un documento web, de cómo aplicarle una serie de estilos y después, bueno, poco a poco, a través de un esfuerzo bastante grande, porque uno tenía que ir, por ejemplo, a un hotel o alguna otra institución que tendría acceso a internet, pero era demasiado caro, demasiado limitado. Y después, posteriormente, en los trabajos que comencé a hacer desde el punto de vista profesional, la manera en la que tenía de poder compartir el código fuente de lo que estaba haciendo o de poder, sabes, adquirir la última versión de una documentación en específica. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaban esos websites, pero me permitían descargar documentación directa de la documentación oficial y mantener una copia offline en mi computadora. Y eso era básicamente una operación súper rápida para poder tratar de que en la menor cantidad de tiempo maximizar el contenido que estaba sacando de internet y después en horarios súper no convencionales, a lo mejor era incluso hasta casi llegado a la madrugada, era la oportunidad que tenía de utilizar ese acceso a internet en algunos de los lugares que podía tener la oportunidad de conectarme. Y así fue durante muchos, muchos años y era lo normal completamente. Sí, bueno, hay muchas cosas interesantes con respecto a la manera que aprendiste y que ayudó bastante que pudieras enfocarte. Me imagino que no sé si el ir a la universidad y tener referencia a tu papá, tenías recursos tal vez am, que, que tu papá o tu tío te pudo proveer. ¿Cómo fue tu experiencia en general en la universidad? Poder ya estar estudiando y más a profundidad lo que tú tenías interés y si en algún momento eso cambió tu perspectiva o querías otra área. ¿Cómo fue tu experiencia en general a poder profundizarte en este mundo de programación? Sí, yo llego a la universidad sabiendo un básico de programación, porque recuerdo que mi tío me había regalado a finales de los años 90 una serie creo que eran 4 discos compactos que tenían Visual Studio 5. Estamos hablando de antes de que existiera .NET y realmente invertí cantidad de tiempo asociándome con todo lo que tenía que ver con Visual Basic, después con Macromedia Flash, que vino siendo adquirido por Adobe posteriormente, y ya tenía todo eso bien estructurado en mi cabeza desde el punto de vista de lógica y algoritmos, pero la universidad, por supuesto, es el punto de partida, en dependencia del currículum por el cual vayas atravesando, pero es el punto de partida para poder familiarizarte no solamente con conocimientos de programación, de la básica que uno conocía, sino programación avanzada, matemática medianamente avanzada. Y eso fue un desafío bastante fuerte, fundamentalmente los 3 primeros años de la carrera, donde yo no veía como que me estaba formando como un ingeniero de software, sino me estaba más bien formando como alguien que tenía un conocimiento eh,
a veces hasta lo veía hasta forzado de matemática, de física, y era todo lo que tenía que ver con las bases genéricas que te permiten después especializarte en los 2 últimos años de la carrera, otros últimos años de la carrera, en la ingeniería que tú habías decidido cursar. Y ya esa fue la luz al final del túnel cuando empecé a recibir eh, las asignaturas que tenían que ver con sistema operativo, con sistemas de bases de datos, todo lo que tenía que ver también ya con matemática numérica, que estaba un poco más cercano a esto en vez de cálculo, y sistemas de ingeniería de software. Eso fue ya la parte bella de la carrera como tal, antes del proceso de la tesis y después de graduarme. Sí, bueno, y una de las cosas que hiciste y que he escuchado y es muy, muy, muy efectivo es trabajaste ya como desarrollador en el transcurso que estuviste estudiando, ¿verdad? Ujú. Puedo ver, entonces, puedes mencionar cuáles, qué tipos de proyectos trabajaste y cómo surgió esa oportunidad de trabajar por tu cuenta en el transcurso que tú estabas estudiando en la universidad. Sí, el transcurso mío fue más bien poco convencional porque se abrió una oportunidad durante solo 2 años, en la época en la que yo terminé mis estudios preuniversitarios, en el año 2003, de poder optar por colaborar con el servicio social dentro de los paradigmas como tal que existen en Cuba, de no pasar el servicio militar obligatorio, de tener entrada libre sin hacer ni siquiera pruebas de ingreso, que era algo que realmente a mí me tenía como que cierta parte motivado, también preocupado, bueno, tengo que prepararme de nuevo para otro examen de ingreso que no es para preuniversitario, sino como para la universidad. Y te eximía de tener que pasar los otros años consecutivos de servicio social, que normalmente eran, no sé si todavía sigue siendo allá así, después de que te gradúes tenías que obligatoriamente pasar por un sistema ahí de servicio social para contribuir a la sociedad. Y en vez de hacer todo ese canal que estaba diseñado para la mayor parte de los estudiantes universitarios, lo que tuve la oportunidad fue de optar por un programa que se necesitaban maestros de computación en las escuelas elementares de enseñanza primaria y me fui por ahí. No tuve que pasar por el servicio militar, tuve que pasar la universidad como la modalidad esta para trabajadores, porque por la mañana estaba impartiendo clases, sí, no todo el tiempo, pero sí en algunos puntos, en algunos horarios, clases a estudiantes desde preescolar hasta sexto grado, que fue una experiencia maravillosa. Y después te puedo contar un poco más sobre eso. Y después por la tarde, noche, lo que hacía era estudiar y bueno, y interactuar con todos los materiales y las clases que tenían que ver con la enseñanza universitaria que estaba recibiendo en ese momento. Y así fue durante 8 años de mi vida, la parte que tenía que ver con trabajar con niños pequeños y a la misma vez, a la par, también estaba contribuyendo con negocios locales, haciéndole sitio web a algún que otro restaurante, artistas, teniendo la posibilidad de irme en varias direcciones, en diversificar, no solamente estudio y colaboración con la escuela primaria que me quedaba cerca de mi casa, sino también de expandirme desde el punto de vista profesional. Eso me permitió adquirir mucha experiencia profesional, incluso antes de graduarme. Puedo ver que disfrutaste mucho de enseñar a los niños. Lo vi en tu rostro cuando mencionaste. ¿Qué fue eso que disfrutaste? 8 años es significativo. Y pues comenta si tienes una anécdota o por qué sientes tú que fue una buena parte de tu trayectoria estos 8 años enseñando a niños. Mira, te puedo decir dos cosas que pueden servir como anécdota. Lo primero es se me sale la sonrisa posiblemente porque era tener la oportunidad de ver niños de preescolar, incluso hasta de cuarto, quinto grado, que jamás habían podido tener la oportunidad de tocar una computadora. A lo mejor habían jugado con lo que se le dice en Cuba Atari, el producto bueno, de la marca original de esta consola de videojuegos, pero solamente habían tenido la oportunidad de hacer eso, pero no de utilizar un teclado,
de un ratón, una pantalla, ¿sabes? De esta de normal de las que existían anteriormente. Y en la primera clase enseñándole a uno cómo eran los diferentes dispositivos que componían un sistema de cómputo y describiendo cuando uno llegaba al punto en el que ellos tenían que interactuar en esa primera clase con el software a través de estos dispositivos de hardware. Y uno le decía, haz clic por enésima vez, haz clic en la ventana. Ellos a veces, y era constante, en casi todos los cursos sucedía lo mismo, que como que estaban perdidos y se ponían a mirar la ventana. O sea, como que haz clic en la ventana y eso a mí me da una risa tan grande. Vaya, risa intensa, ¿no? Como que el momento ese en el que estás interactuando con una persona, especialmente con un niño que tiene una capacidad tan grande de sorprenderte, incluso con todas las habilidades que van desarrollando posteriormente. Y te enseñan también, aunque pienses que son niños, tienen mucha magia en la manera en la que son las nuevas generaciones, son las personas que están creando hoy en día lo fundacional, las bases para desarrollar lo que vamos a estar consumiendo nosotros de aquí a 10, 20, 30 años. Y ahí va la segunda anécdota de cuando pasa esa cantidad de tiempo, porque estamos hablando de que en aquel momento tenía entre 17 y 24 años aproximadamente, y es cuando tuve la oportunidad de impartir esas clases. Y ya las personas que tuve la oportunidad de impartirle clases de computación, hoy en día no tienen 11 años ni tienen 10 años, ya tienen 30 como mínimo, sí, como máximo. Y 30 años quiere decir que ya pasaron por todo un proceso de formación profesional. Y recientemente, para pocas angularidades, tuve la oportunidad hace un par de semanas de entrevistar a un candidato en física del Instituto Superior Tecnológico de Austria, que fue estudiante mío cuando él estaba entre cuarto, quinto y sexto grado, cuando yo tenía 17 años, y fue maravillosa la comunicación, la interacción que tuve con él, porque lo que tratamos de encontrar fue la manera en la que tanto la física y la computación se nutren mutuamente y cómo los conocimientos y los avances en la física han logrado el desarrollo como tal de todas las interfaces gráficas y de todo lo que nosotros utilizamos hoy en día sin siquiera darnos cuenta. Pensamos que la base es el hardware, pero el hardware en sí tiene una serie de bases que yo, desde el punto de vista de la carrera que yo decidí tomar, no conozco prácticamente nada de lo que hay abajo, pero sí una persona a la que tuve la oportunidad de introducir en el mundo de la computación, ahora es que me está también devolviendo un poco de conocimiento y ese tipo de interacciones que normalmente ocurren y son sorpresa cada vez que tienes la oportunidad de enseñar a un grupo de estudiantes. Fascinante. Ha de ser emotivo para ti saber o ver vivamente que fuiste parte de esa carrera, ¿verdad? O al menos la semillita de que creció ese interés por programación. Bueno, mencionaste 17 años. Y mi pregunta es, ¿fue algún momento dudaste o cómo fue esa adaptación o la primera vez de tú dar clase a niños? ¿O fue nato para ti el poder impartir clases de 17, empezando el principio, especialmente a 17? Esa pregunta nunca me la habían hecho y yo creo que hubo ahí de tanto de nerviosismo como de naturalidad. Uno no le estaba dando clases a personas de la misma edad de uno, que bueno, que cuando uno es estudiante uno tiene también esa oportunidad, si uno es monitor de una asignatura en específico o cuando uno está en un grupo de estudio, pero es una dinámica diferente. Era ahí la dinámica donde uno está y uno tiene la responsabilidad ante un grupo de estudiantes, un grupo numeroso de estudiantes, y no solamente se trata de la enseñanza del contenido, sino de cómo mantener la atención de todo ese grupo de seres humanos que está delante de ti, como cuando ocurre con una conferencia, como que ellos esperan de ti que tengas éxito en lo que tú estás haciendo, porque ellos están ahí para eso. Lo mismo cuando están obligados porque tienen que asistir a la escuela, que cuando van opcionalmente de manera voluntaria a una charla que uno está impartiendo. El núcleo
es el contenido, pero cuando estás trabajando con niños pequeños también, y bueno, igual con adolescentes, etcétera, también hay otros soft things, es decir, cosas blandas ahí, no técnicas que están sucediendo. Y es la manera en la que vas adquiriendo la capacidad de comunicar, de lograr una empatía, de tratar de determinar cómo es que se va desarrollando el grupo como si fuera un organismo y ves gente que están causando algún tipo de, por ejemplo, de disrupción en caso de un comportamiento, otras personas que tienen un mayor nivel de atención, personas que muestran menos interés en algo, otros que sí, y vas logrando poco a poco sobre la marcha aprender cómo lidiar con este tipo de dinámicas de una manera satisfactoria. ¿Encontraste tú algo en ser profesor, específicamente con los niños, algo que tú no sabías, o un amor por enseñar? No sé si creciste en algunas áreas que tú puedes identificar, porque son 8 años, no fue 4 años o 3 años. Me imagino que 4 años hay algo que ya tú pudiste ver en ti, y no sé si algo que tú pudieras haber hecho después. Creo que tuviste una oportunidad también de enseñar interfaces gráficas en un instituto superior de diseño, pero esos primeros años, ¿qué tú crees que tú pudiste sacar de ahí, o qué cambió en ti que te ayudó más adelante? De la experiencia con estudiantes de enseñanza elemental, saqué mucho de la didáctica, de esta manera de interactuar con un gran número de personas que obviamente venían de background diversos, tenían intereses diferentes. Y me ocurre algo cuando transiciono hacia impartir clases, sí, como parte de trabajo también parcial a estudiantes de educación superior. Que cuando yo me gradúo de ingeniería de software, tengo esa duda que posiblemente le ocurra a muchísimas personas. Bueno, ¿qué pasa a partir de este momento? Se suponía que yo estudiase esta serie de elementos desde que estaba en preescolar, atravesando por toda la enseñanza primaria, como estudiante, después secundaria, preuniversitario, la universidad. He hecho todo por el caminito que se debe hacer, pero a partir de aquí es infinita, literalmente la cantidad de opciones que uno puede tener. Y yo siempre me quedé con aquello de la inclinación hacia las artes plásticas, hacia lo que tenía que ver con la onda visual, y una parte de mí hubiera querido estudiar diseño gráfico en ese instituto en específico, que es el más reconocido como tal. Bueno, creo que es el único que existe en toda la isla de Cuba, y tuve una gran oportunidad de entrar gracias a uno de los vicerrectores que un día me pregunta, cuando ve que ya me había graduado, que era amigo también de mi papá, y me pregunta un día que coincido con él por la calle, ven acá, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿No quieres venir para acá, para el Instituto de Diseño, a trabajar en el sitio web que estamos confeccionando ahí desde cero? Y bueno, yo me quedé como que vamos a darle chance a esa oportunidad, a ver qué es lo que surge de ahí. Y nada, en menos de 2 meses he graduado en ingeniería de software. También he tenido otros proyectos también avanzando, de la parte mía con, por ejemplo, con restaurantes, trabajando con artistas. Y dije, vamos a darle la oportunidad a este rol. Y en los primeros meses estuve impartiendo clases de HTML, CSS, JavaScript para diseñadores, aprendiendo muchísimo esa experiencia, porque yo era como que el experto en la materia que tenía que ver con computación, pero de diseño sabía lo que había aprendido yo de manera autodidacta, y estaba lidiando con estudiantes de último año de la carrera de diseño que habían pasado ya con todo un currículum, por toda una experiencia, y tenían demasiado que aprender de ellos y también de los colegas míos, de los demás profesores. Y bueno, todo resultó a punto en el que el siguiente año pude ser el profesor principal de diseño de interfaz gráfica, que es una de las asignaturas que más disfruté impartir en el tiempo que estuve como docente en mi vida profesional. ¿Por qué crees que fue esa parte que disfrutaste? ¿Crees que eso satisfació, yo creo, la parte que no pudiste
con las artes plásticas, la parte artística mencionaste. ¿Tú crees que eso es la área que por eso conectó mucho el poder ahí participar ahí en esa parte de diseño gráfico? Sí, yo vi que era una relación no unidireccional, sino que era una relación recíproca todo el tiempo. Era un trabajo en equipo cada vez que yo me ponía ahí delante de un grupo de numeroso de estudiantes de quinto año de diseño gráfico para impartir un conjunto de conocimientos que estaban establecidos por el programa de aprendizaje, pero también tener toda esa conversación bidireccional para poder retroalimentarnos desde la experiencia que yo tenía como ingeniero de software recién graduado y la que ellos tenían en sus estudios de pregraduados como diseñadores. Había muchísimo que aprender, se aprendió cantidad de ambas partes e incluso tuve el chance de poder continuar colaborando después de que varios de ellos se graduaron en una serie de proyectos que marcaron muchos puntos en mi carrera profesional a partir de entonces. Wow. Bueno, tuviste varias oportunidades, no solamente de profesor, tuviste también la oportunidad de trabajar por una compañía que mencionamos fuera de Holiday Place y ascender a senior. Em, pero después tuviste esta oportunidad que quisiera saber cómo surgió esta oportunidad de moverte a Estados Unidos. Y no sé si ese era uno de tus planes, moverte a Estados Unidos, o cómo surgió esta oportunidad de poder tener ese trabajo. Ya fue en Boston. El, bueno, en Boston no, era una compañía basada en Londres, en Reino Unido, y lo que estaba era trabajando remoto para ellos después de que emigré hacia los Estados Unidos. La migración hacia los Estados Unidos era algo natural que yo veía en algún punto de mi vida como tal para poder continuar progresando, y no solamente desde el punto de vista personal, sino también profesional. Y tuve el chance de poder aplicar a unos estudios como tal de maestría en Canadá, y de ahí tomé la decisión entonces de venir para acá, para los Estados Unidos, y continuar como tal con mi carrera profesional. Y mencionaste que al principio, claro, el lenguaje es uno de esos. ¿Qué tan difícil fue para ti o y también qué recursos usaste para poder ah, rápidamente tener ese nivel de inglés que te sentías cómodo y necesitabas para el trabajo? Casi cualquier persona que tenga una relación con la programación, al menos tiene que saber unas cuantas palabras. If, then, else, for. Pero la parte del cerebro que se encarga de la lectura, puedes leerte cualquier libro en inglés, la literatura, una documentación oficial, pero a la hora, o puedes escuchar incluso una película con o sin subtítulos, pero la capacidad que tiene tu cerebro de poder hablar es completamente, yo creo que está en un área distinta. Según una vez leí en un artículo de neurología que nada, es como todo, una habilidad que se necesita aprender, ejercitar. Y en Cuba lamentablemente no tenía la oportunidad de conversar de manera fluida con personas también que tuvieran el inglés bastante avanzado. Era muy pequeño la manera en la que podía tener esas interacciones en contadas ocasiones, y así me pasó al principio. Fue un choque brutal, no solo cultural, desde el punto de vista de, por ejemplo, de un ama que estaba acostumbrado a manejar dinero en efectivo, pero no tenía ni idea de cómo funcionaban las transacciones bancarias. Yo no sabía ni cómo siquiera abrir la puerta de un bus sí, con los diseños de transporte que existen acá, ni siquiera cómo cruzar una calle de la manera que nosotros la cruzábamos allá en Cuba. Era diferente todo, pero también el idioma era una diferencia grandísima con relación a los años míos anteriores. Yo migré hacia acá con 29 años, y el idioma inglés es uno de los obstáculos fundamentales que uno tiene como profesional si no lo domina con antelación. ¿Y qué recursos usaste para aprender o practicar tu pronunciación o poder tener, no sé si tenías amigos o pudiste adquirir amigos, alguien que te haya ayudado? Me imagino que eso ha sido muy difícil, poder tener un trabajo donde necesitas comunicar.
tener esa interacción con colegas? A ver, en una organización que acogía inmigrantes y uno pasaba por toda una serie de talleres, etcétera, mira, no pude pasar ni por un solo taller, porque supuestamente yo estaba en la mayor calificación, tanto de idioma como cultural, cuando te hacían un examen de proficiencia. Entonces yo me quedaba como, ¿cómo? Ellos van a decir que yo tengo el máximo de puntuación en inglés y ni siquiera puedo conversar con ellos. Porque la terminología que conocía era la técnica, ¿no? Y habían algunas palabras que uno del español puede como que extrapolar y automáticamente lanzarlas en inglés, pero esto de cómo se dicen, por ejemplo, los vegetales, la fruta, cómo tú interactúas en un equipo que de manera diaria, donde no solamente son las palabras técnicas, sino la comunicación de persona a persona, manifestarse de otras maneras, eso fue un proceso que costó muchísimo tiempo adquirir y, y me encantaría tener la oportunidad de volverlo a hacer una y otra vez porque te expande de maneras que uno no tenía ni idea de que podía el cerebro ser maleable, fundamentalmente cuando ya uno tiene una edad que no es la edad cuando uno es niño, que uno es una esponja y lo logra resolver todo. Sí, sí. ¿Cómo te sientes cómodo? Veo que ahora lees en inglés y mencionaste, pues claro, tenías ya esa experiencia de leer documentación en inglés, pero ¿cómo te sientes ahora en tu pronunciación, en ese, te sientes cómodo trabajar con un equipo de diferentes lenguajes, pero que hablan inglés o diferentes, ¿verdad? Nacionalidades, pero que el inglés es el idioma? ¿Cómo te sientes Sí, incómodo? que hablan inglés, también hablan JavaScript, hablan Java, no, no. Pero bueno, los idiomas como tan naturales, me siento totalmente cómodo y eso ocurrió después de un proceso largo, pero hubo un momento en específico cuando ya transiciono de trabajar remoto con un equipo de personas que eran bilingües y la mayor parte de las conversaciones ocurrían en español a trabajar en persona en un equipo donde nadie tenía idea de qué cosa era, ni siquiera una oración completa en español y poder interactuar día a día con ellos. Yo creo que me tomó 3 meses antes de dejar de tener dolor de cabeza cada vez que regresaba a la casa después de 8 horas continuas ahí. Uno es un adulto en el cuerpo de un hombre y hablaba uno como posiblemente fuese un niño de 4 o 5 años cuando eran conversaciones que no tenían que ver con lo técnico. Incluso a la hora de argumentar cosas técnicas en conversaciones complejas, eh, era un proceso bastante fuerte. De hecho, transicionar de senior de lo que uno era en Cuba hacia un senior acá costó también aproximadamente un par de años, 3 años, y el cuello de botella fue el idioma, porque es la capacidad que tú tienes de comunicar al equipo, de llevar a cabo una serie de manifestaciones no técnicas que son importantísimas para poder tener un éxito en ese rol profesional. ¿Cómo tú describirías tu evolución profesional desde que llegaste a Estados Unidos? El idioma es claramente uno de ellos, pero y ahora estás como Principal Front-End Engineer. ¿Cómo puedes tú evaluar ese crecimiento que has tenido desde el principio y las oportunidades que has tenido como profesor de niños y después en diseño y ahora estás en un nivel, ¿verdad? Que mucho, muy deseado y muy merecido, pero y ahora, y también como en inglés, con el inglés incluido, ¿cómo tú evalúas ese crecimiento? Yo creo que he tenido muchísima suerte en cuanto a tener esa vocación bien, bien marcada hacia lo que es las tecnologías front-end. No quiere decir que en ciertos momentos de mi vida tuve que obviamente trabajar con bases de datos, trabajar con incluso con C++, con ensamblador a nivel académico, pero bueno, eh, una tendencia bien marcada hacia lo que tiene que ver con la interacción de los usuarios, la usabilidad y de poder proveerle la serie de componentes que materializan a nivel de software ese proyecto visual que es entregado por diseñadores o por uno mismo en caso de que sea un proyecto bien pequeño y me permitió tener ese roadmap bien, bien claro
de que a medida que no solamente era la parte de conocimiento técnico, sino de cómo era que iba atravesando una serie de desafíos que estaban bien establecidos en una organización a la hora de ir subiendo diferentes niveles, me permitió tener una idea bien clara de cuál es la brecha entre una posición y otra, entre un escaño y el siguiente. Y yo creo que fue bastante progresiva y, y metódica la manera en la que pude transicionar ya dentro como tal de Estados Unidos, de ser UI developers y desarrollador de interfaces gráficas, a lo que se viene reconociendo acá como senior, después lead, technical lead y actualmente, bueno, principal en varios niveles. Wow, wow, fascinante y admirable en el sentido, yo creo que toma mucha disciplina también el poder no solamente ah, ir con lo que mencionaste, las facetas que tuviste oportunidad como profesor, pero también los retos que se venían, ¿verdad? Me imagino al ya tener definido y bien establecido tu carrera, pero enfrentarte al reto de aprender inglés y el shock no solamente fue en inglés, como mencionaste, pero también cultural, pero lo superaste. El- y en todo eso también, que vamos a hablar ahorita, es los reconocimientos que tú que has tenido también. Uno de ellos que quisiera empezar es el de Angular, el reconocimiento de GDE en Angular. Menciónanos cómo recibiste ese reconocimiento y qué significa para ti tener este reconocimiento. Bueno, primeramente es un honor grandísimo que tanto la comunidad me ha permitido crecer y tener la capacidad de ver lo que yo estaba aprendiendo de muchas personas que lanzaban artículos, videos, etcétera, de poder hacer algo similar en cuanto a las plataformas que se utilizaban y poder aportar mi pequeño granito de arena con el conocimiento y las experiencias que yo había adquirido a lo largo de mi carrera. Hace unos 3 años aproximadamente, durante la pandemia, en los momentos ya después que se empezó a suavizar todo el tema de COVID, me abrí un poco más, sí, sentí que era el momento ya de abrirme un poco más hacia la comunidad de una manera similar a como yo lo hacía en Cuba hasta el año 2015 y colaborar a un nivel regional, incluso después posteriormente internacional, participando en meetups, en conferencias, en proyectos como tal que iban surgiendo con una serie de personas que ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer en persona, era todo online. Y, y eso fue una de las antesalas que permitió que fuera referido como tal al programa de Google Developer Experts, que, bueno, como tal en la categoría de Angular, para poder servir como puente entre la comunidad de desarrollo de software en este framework y el equipo central de Angular en Google. Hablemos del podcast. ¿Cómo surgió y cómo ha sido esa experiencia de tener un podcast y tener esa oportunidad de conversar con diferentes profesionales? Sí, bueno, a ti te debe suceder lo mismo, ¿no? Cuando tú vas a una conferencia, o por ejemplo en el caso de un meetup, como en el Angular Community Meetup, tú solamente te quedas como espectador con el sabor técnico de lo que estaba impartiendo ese profesional o esa profesional. Pero hay un montón de aristas que se pueden explorar y de ahí viene como la etimología del nombre de podcast que creé se fue en agosto del 2023, pero bueno, la idea venía desde más o menos hace un año, desde junio del 2023, de poder tener la manera así angular de tocar temas que fueran interesantes para cualquier desarrollador en Angular, pero que no tuviera explícitamente que estar asociado con un tutorial o con un video técnico, explorar el tópico central desde diferentes ángulos. Y por ahí surgió la oportunidad de llevar conversaciones que estaban ocurriendo totalmente offline, en interacciones que estaba teniendo fuera de charlas o fuera de, como tal, de la sesión que ya se viene a grabar en un Meetup, hacia la audiencia, que hoy en día puede examinar en la colección de 43 episodios lanzados hasta ahora,
No sé en qué momento va a salir este episodio que estamos grabando ahora, pero bueno, voy al episodio número 44. Hasta el momento lo he lanzado semanalmente, aunque bueno, no tengo ninguna camisa de fuerza con la frecuencia. A lo mejor puede salir cada 15 días, ese tipo de frecuencia como tal. Y me ha permitido conocer a gente maravillosa, de tener la posibilidad de interactuar incluso en repetidas ocasiones con personas que solamente conocía a través de las redes, de a lo mejor algún curso en específico que estaban publicando hacía años. Y uno de los momentos más lindos que me ha pasado recientemente fue en el Google I.O. Y creo que esto es algo que comparten también otras personas que tuvieron la oportunidad de haber sido invitados por Google a ese evento, de darle una imagen como tal tangible a la persona que uno normalmente interactuaba a través de esta interfaz gráfica. Y ojalá que nos suceda a nosotros dos en un futuro, que Rafael, que tengamos la oportunidad de encontrarnos en persona y hablar sobre todo esto que estuvimos conversando en el ciberespacio. Ojalá que sí, no estamos muy lejos. ¿Y cómo se llama tu podcast? ¿Y cómo ha sido la recepción o fue la recepción al principio? Se llama Angularidades, derivado de Angular, que bueno, que Angular en sí mismo deriva de los Angular Brackets, de HTML, pero como que Angularidades le estoy buscándole que ángulos, como te había mencionado, al tópico central, ¿no? Y a mí me parece un nombre fenomenal desde el principio. Y se dio todo de una manera bastante natural, gracias al apoyo grandísimo que tuve de mis colegas en el Angular Community Meetup. Los primeros 5 episodios fueron con los coorganizadores de la rama en español del Angular Community Meetup, que es la comunidad global que tenemos 2 veces al mes, una vez en español y otra en inglés, Meetups, donde tocamos temas, donde invitamos a personas que son muy reconocidas o bueno, que tienen su experiencia, aunque no tengan tanto reconocimiento internacional, tienen su propia experiencia en el desarrollo de Angular. Y ahí tuve mis primeros participantes para poder llevar a público conversaciones que estaban ocurriendo detrás de la fachada. Eso es buenísimo, especialmente si tienes amigos, colegas que te apoyan. Y 44 episodios ya es especialmente, puedo decirte, semanal. Es un compromiso de estar teniendo semanalmente publicando episodios. Así que mis respetos. Y ojalá que sigan más episodios. Y vamos a tener los enlaces ahí para aquellos que quieren escuchar los episodios de regularidades angularidades. Angularidades. Sí, angularidades. Regularidad me suena como que expresiones regulares, vamos a buscarle los tópicos, pero bueno, a lo mejor eso puede ser un buen tema para alguien que quiera incursionar en ese segmento. Bueno, ahí me dan crédito entonces. Bueno, Alejandro, ha sido fascinante. Quisiera preguntarte en esta sección consejos para personas que tienen estos deseos de entrar a programación. Y te había mencionado que en su mayoría, no todos que nos escuchan en FreeCodeCamp o que obtienen la certificación de FreeCodeCamp son personas que están buscando cambiar de carrera. Entonces, en muy pocas ocasiones, yo creo que he escuchado que tienen opción de ir a la universidad. Entonces, y por eso FreeCodeCamp puede dar esa opción de en su tiempo libre pueden aprender programación. ¿Qué consejos le darías a alguien que está comenzando como carrera de desarrollo software? ¿Qué crees tú que sea esencial? O sea, una herramienta o un método de aprendizaje. Algo que me fue muy útil y que me va a continuar siendo útil a lo largo de mi carrera es tener entrevistas informativas, lo que viene siendo en inglés informational interviews. Si tienes la intención de llegar a un punto B, trata de comunicarte y casi siempre las personas que están en el punto B van a tener, ¿sabes? Incluso la motivación de poder transmitirte conocimiento. No importa cuál es el punto donde tú estés, siempre trata de mirar hacia donde quieras llegar y trata de obtener una comunicación para que puedas
llevar a cabo toda una serie sí, de dudas que puedas tener, de inquietudes con relación a esa aspiración, y te puede abrir puertas que incluso yo desconozco de cuáles pudieran ser. Y lo segundo, Rafael, que pudiera recomendar es, si ese punto B está cementado, por ejemplo, vamos a suponer que el punto B es el Senior Developer en tecnologías de frontend. Si está cementado en tecnologías fundacionales como qué cosa es un navegador, qué cosa es JavaScript, qué es HTML, qué son las conexiones de red, cómo funciona Internet, es importantísimo no solamente ir a alto nivel con el framework, ya sea React, Angular o no sé, un meta framework como Next o Quick City, no solamente estar aprendiendo de lo que te ofrece algo a muy alto nivel, sino también dedicarle al menos un 30%, ni siquiera un 10, un 20, un 30% hacia el conocimiento fundacional que mantiene que todo ese edificio esté en pie, y obviamente lo que está ahí arriba va a tener la capacidad de continuar aumentándose o continuar cambiando en direcciones que uno no tiene ni idea de cómo van a ser de aquí a, ni siquiera de aquí a 6 meses, para qué hablar de aquí a 5 años. Excelente, excelente. Hablamos con respecto a habilidades blandas y claramente estamos de acuerdo que las habilidades técnicas son esenciales para llegar a tener un rol como en el primer trabajo en desarrollo. Pero en tu opinión, ¿qué otras habilidades tú crees fuera de las técnicas serían importantes o son importantes para un junior considerar, y qué métodos tú crees que podrían am, ejercer estas habilidades, podría decir blandas? Hablamos de comunicación, una de ellas. No sé si tú Mm. crees que haya otras habilidades que puedan considerar, y qué serían esas herramientas o métodos para ejercerlas. Visualiza cómo sería, por ejemplo, una persona junior que tenga una idea de cómo sería un trabajo como tal en un equipo bastante estructurado, donde exista o puede existir una presión de tiempos de entrega o de adquirir conocimientos sobre un nuevo producto o un nuevo cliente. ¿Cómo es que tú logras estar dentro de ese fuego sin quemarte, sin llegar al proceso de burnout? Como técnicas, por ejemplo, de respiración, de meditación, de una conciencia de que no solamente que sea trabajo y que tú tengas que dedicarle tiempo también a las cosas tuyas personales, pero sino de lograr un balance bastante saludable entre lo que viene siendo esa realidad en la que uno normalmente le dedica no solamente 8 horas a veces, pero un poquito más, pero sí lograr balancear aquello para poder tener toda una carrera que simule lo que viene siendo un maratón y no una carrera de velocidad. Porque eso puede ser una de las primeras frustraciones o cosas que uno hace, especialmente cuando uno es bien joven, que no tiene mucha experiencia, de tratar de darlo todo y de enfocarse, hiperespecializarse en un área o hiperespecializarte en lo que tiene que ver con trabajo solamente y no dedicarle a otras áreas de la vida. Eso pudiera ser una cosa bastante blanda que pueda ser maleable y se aplique a muchísimas áreas de conocimiento, independientemente de si seas una persona que esté en el mundo del área del desarrollo o de cualquier otra industria como tal que tiene que ver con el software. Excelente. Bueno, Alejandro, ha sido un placer conocerte y estoy muy contento de poder haber entrevistado y al menos también poder compartir con la audiencia tu trayectoria. ¿Algo más que tú quisieras cerrar? Vamos a compartir todos los enlaces, como mencioné, el podcast, también aquellos que quieran escuchar los episodios. ¿Y alguna otra cosa que quisieras cerrar para que la comunidad tenga toda la información y puedan saber más de ti? Que cada vez que aprendan, no solamente se queden con ese conocimiento,
expándanlo, continúen con la capacidad de aprender, de socializar lo que aprendieron, que eso le va a cambiar la perspectiva de ese conocimiento que han adquirido. No tienen que necesariamente ir a una clase donde haya una cantidad de alumnos o a una charla en específico, sino pueden comenzar desde o mantenerse en otros tipos de modalidades, pero eso le va a garantizar que el conocimiento se le quede fijo, incluso poder acceder al conocimiento ese de una manera que no se esperan que pueda hacer. No es lo mismo utilizar, por ejemplo, lo que ustedes pueden aprender en el modelo de cajas, en el Box Model de CSS, como si fuera un desarrollador, ahí directamente atravesando por esa serie de propiedades CSS. Cuando tienes que impartir ese conocimiento a otra persona o sencillamente escribir un artículo sobre ello, se te van a alumbrar luces que no existían. Perfecto, excelente. Bueno, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos que nos estén escuchando. Espero que les haya encantado este episodio. Por favor, sigan a Alejandro y conozcan más de él. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.